Un dilema ético es una situación de la cual pareciera que es imposible salir bien librado. ¿Por qué? Porque no importa prácticamente cuál de las opciones elijas, algo malo va a terminar pasando, ¿no? Pero en este caso, los dilemas éticos profesionales pues involucran una decisión que puntualmente está vinculada a la parte profesional, es decir, a los trabajadores, ¿no? Nos dice aquí, los dilemas éticos profesionales surgen en los trabajadores cuando se les presenta un conflicto entre dos normas éticas. Son casos en los que existe una dificultad para establecer cuál debería ser la decisión correcta, porque cualquier acción posible implica violar de alguna forma un principio moral, ¿no? Aquí nos menciona que, bueno, para que estos ocurran, usualmente deben existir al menos dos decisiones posibles entre las cuales elegir. Si nada más tengo una opción para elegir, no sería un dilema. No estoy dividido, es lo que tengo que hacer y ya. Pero si tengo alternativas, entonces ahí sí es un dilema. Dos, todas las opciones posibles implican actuar contra un principio ético. Por lo tanto, va a ser necesario sopesar cuál de los principios es más importante o tiene un peso mayor. Por ejemplo, si aquí el tren va a arrollar a las personas porque no hay otro camino donde desviarlo, no hay dilema. Si hay forma de desviarlo y yo lo puedo desviar, ahí voy a tener dilema. Segundo punto, dice que todas las opciones van a implicar un principio ético. No importa de qué lado mueva, alguna persona va a fallecer, ¿ok? Entonces ahí va a estar el principio ético involucrado. Y tres, en la mayoría de estos casos, la decisión apropiada suele ser aquella que permita mayores beneficios o menores perjuicios para el afectado o los afectados. En este sentido, ¿cuál sería normalmente la decisión lógica? Pues que pase por encima de este. Es un solo individuo, preferentemente por sobre cinco, ¿no? Eso es como funcionan de alguna forma los principios éticos, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner un ejemplo de lo que sería un principio, un dilema ético profesional. Nos dice así, estás negociando un gran contrato con una empresa, pero un fin de semana antes de la gran negociación, descubres por casualidad que esa empresa está pasando por una terrible situación financiera, por lo que probablemente aceptarían menos dinero. La pregunta aquí es, ¿usarás esa información a tu favor o si negociarías como si nunca te hubieses enterado del otro dato? ¿Sí? Si decides utilizar la información a tu favor, pues estás poniendo a esa empresa que ya está en una situación económica complicada en una aún más complicada. Y si no la utilizas a tu favor, pues de alguna manera, pues estás perjudicando a tu propio negocio, ¿sí? Entonces ahí queda el dilema de cuál decisión tomar, ¿sí? No les voy a preguntar específicamente que me digan y ustedes qué decisión tomarían, porque pues queda como, no importa cuál tomes, alguna o la otra van a hablar de alguna forma de tú cuál es tu perspectiva, ¿no? Y de alguna forma lo que también ocurre mucho cuando forzas a la gente a tomar una decisión en un dilema ético es que si no están empalmados en la misma forma de pensar, pues ahí es donde de repente va a haber un conflicto. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, aquí, ¿quién me apoya leyéndolo? A ver, Hugo. Ejemplo, ¿se escucha bien? Sí. Ok. Eres gerente en una empresa y una cuñada te pide que le des trabajo mientras está en tu casa. Tus argumentos que pues por la pandemia no hay muchos espacios para contratar a alguien más. Tu pareja te dice que por qué no le das el puesto de Juan, un trabajador del que ya anteriormente te habías quejado porque no cumplía bien su trabajo, pero que después de una capacitación ya está realizando sus funciones de manera aceptable. ¿Decides despedir a Juan para contratar a tu cuñada y así no tener problemas con tu pareja? ¿O le dices que no a tu cuñada para no tener que despedir a Juan? Ok. Ok,
Y como pueden ver, nuevamente tenemos un dilema. O sea, de alguna forma estás teniendo que elegir entre despides a una persona que ya está haciendo bien su trabajo por darle el trabajo a un familiar indirecto tuyo o eh, le dices que no al familiar indirecto tuyo que también está sin trabajo, ¿no? Con tal de no perjudicar a alguien. Usualmente, casi seguro todo el mundo terminaría decidiendo aquí, es pues despidiendo al pobre de Juan, ¿no? Para no quedar mal con los familiares. Casi es la que puedo adivinar que la mayoría diría, ¿no? Y no porque no sé qué. Pero, Ujú. profe, bueno, por ejemplo, yo opino, ¿no? Que Juan, por ser varón, alguien más depende de él, ¿no? Pues de su familia, la esposa, Ah, no, los bueno, hijos. aquí no pusimos situaciones. Podríamos haber puesto que Juan tiene a su esposa embarazada, a punto de dar a luz, ¿no? Y lo podemos hacer todavía más complicado, ¿no? O también a la cuñada la pudimos haber embarazado y te viene a pedir trabajo porque Y está necesita, soltera, necesita el seguro social para aliviarse. poder aliviarse, ¿no? Y justo ándale, ¿no? Y está en situación peor porque el que le embarazó ya se desentendió y ahí podemos irle viendo más y más y al final estamos haciendo nada más que un dilema Más que grande. a la persona lo único que lo va a hacer es ponerlo cada vez más en aprietos para decidir con cuál de las sal, ¿no? Y vamos a pensar que Juan, no, pues es que su niño está con cáncer y necesita el seguro, ¿no? Y todo, estás así como que, ay, ¿qué hago? No, ya contrato a los dos, no puedo despedirlos, aunque la empresa se arruine, pero que estén los dos trabajando. O sea, a veces va a terminar cayendo en eso, pero no caes en ninguna de las decisiones que supuestamente tenías que tomar porque no quisiste afrontar el dilema ético, ¿no? Esa es la situación ahí en este caso. Ejemplos famosos de dilemas éticos vivieron estos dos personajes. No sé si alguno de ustedes los conoce o los identifica. ¿Alguien ha oído de ellos? Si no me equivoco, intervenciones en el gobierno estadounidense, robo de datos, Muy o algo bien. así. Sí, excelente. Snowden es el que hizo específicamente eso. Hagan de cuenta que Snowden se encuentra información, o sea, el tipo trabajaba en inteligencia y encuentra información que muestra a su país como la peor piltrafa del mundo. O sea, esa información que muestra que Estados Unidos realiza actividades horribles, ¿no? Y él había entrado a trabajar, pues, por patriota, ¿no? Pensando en defender a su país, ¿no? Y todo lo demás. Y descubre que cuando está defendiendo a su país está haciendo cosas horribles. Sería como alguien que se mete a trabajar al ejército de México porque quiere combatir al narco y ya ahí descubre que el narco está metidísimo en el ejército, ¿no? Entonces, en este caso, lo que Snowden hace es, miren, aquí está la información de quiénes son los que están metidos en toda esta porquería que está aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, actualmente Edward Snowden es un perseguido del gobierno de los Estados Unidos por traición al país, por haber, ¿no? Y Edward Snowden se proclama a sí mismo como decir, no, no, yo no soy ningún traidor, yo soy un patriota que está exhibiendo las cosas que nuestro país está haciendo, ¿no? Y muy similar es el caso de Julian Assange. Julian Assange crea un portal, el famoso portal que se llama Wikileaks, donde de alguna manera permite que reporteros puedan subir información clasificada, información que pudiera comprometer sus vidas, pero desde el anonimato, ¿no? Y también Julian Assange es un perseguido de la justicia porque de alguna manera pues contribuye a que escándalos grandes de corrupción pues se descubran, ¿no? Y en estos casos, pues ellos tienen a veces esta situación, es decir, oye, a mí me dieron una información confidencial que yo no debería de compartir, pero esta información confidencial perjudica a muchísima gente. ¿Qué hago? ¿Me quedo esta información o la comparto a pesar de que voy a traicionar a las personas que me dijeron que no lo debo de compartir, ¿no? Esas son las formas en las que encontramos este tipo de situaciones por ahí complejas, ¿no? Bien, entonces, aquí, ¿qué aprendimos del dilema ético? ¿Hay una salida fácil de ahí o no hay salida?
¿Qué sienten ustedes? Está muy Que difícil. es difícil. Es difícil. Ok, a final de cuentas aquí la clave va a estar en nuestros dilemas éticos personales, ¿sí? El si yo puedo no prestar atención al asunto o tomar una determinación, o si simple y sencillamente no puedo y tengo que tomar alguna, y esa determinación pues va a estar a partir de mis principios éticos. Y ya lo único que tengo que hacer es muy consciente de las decisiones que tomo. Estos dos tipos, si el, ¿quién fue el que decía yo que me iba yo como deportista a denunciar, ¿no? Y me iba a autosuicidar con 6 balazos por la espalda. O sea, lo que era eso de denunciar la mafia de del deporte es nada comparado con lo que estos dos fulanos hicieron, ¿no? Estas dos personas completamente pusieron en riesgo sus vidas al denunciar lo que denunciaron. De hecho, el caso de Snowden, que es, pues él está casi condenado a que si Estados Unidos lo llega a detener y lo llegan a extraditar a Estados Unidos, seguro va a la inyección letal o a alguna forma de pena de muerte por el nivel de traición que representó lo que realizó. Entonces, bueno, ahí está el caso con ellos dos, ¿ok? Y bueno, habíamos mencionado, ya con eso vamos a cerrar hoy, un tema que es muy escabroso y que está también ligado a todo este tema de los dilemas éticos y demás, que es la corrección política, ¿sí? ¿Ya habían escuchado de la corrección política, jóvenes? Sí. Sí, dice Hugo. ¿Alguien más había escuchado de la corrección política? Ok. La corrección política, ¿qué es? ¿No? La corrección política es, como dice aquí, se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas, ¿no? Que buscan evitar ofender o poner en desventaja a personas o grupos particulares de la sociedad. Es decir, que hay una persona, un grupo social o, pues sí, principalmente personas o grupos sociales que particularmente han sido históricamente afectados por alguna situación y lo que se va a buscar es tratar de evitar que eso siga ocurriendo. ¿Ok? Entonces se va a utilizar un lenguaje, un comportamiento que puede verse como excluyente. En estos casos de la corrección política se utiliza un lenguaje o comportamiento que puede verse como excluyente, marginador o insultante de grupos considerados desfavorecidos o discriminados, especialmente grupos definidos como de género o etnia. Aquí están algunos ejemplos de temas que de repente pueden generar fácilmente una corrección política. Voy a ampliar aquí la imagen y nos dice así, dice Lisa como una forma de argumentar, el siguiente Tarzán va a volver a ser blanco, pues, ¿no? Pensando en que Disney está buscando cambiar a los personajes de raza y demás. Dice, ya que Disney no se atrevería a poner a un personaje negro actuando como mono. ¿Ok? En este caso, ¿qué ocurre? Aquí le hacen como la broma de que ándale Disney, yo sé que quieres hacerlo, ¿no? Como un tema de que andas muy promotor de cambiarle el color de piel a los personajes. Lo que está pasando aquí con corrección política es, no podrías, eh, ¿cuál sería el impedimento para que hubiese un Tarzán negro? Pues en teoría ninguno, ¿ok? Pues es de elegir un actor y listo, simple y sencillamente. Pero ¿por qué no lo haces? Pues porque no te quieres aventar la bronca de cómo va a ser percibida esa decisión por la sociedad, ¿sí? El detalle de la sirenita, por ejemplo, en teoría no hay ningún problema, ¿no? Con el hecho de que la sirenita ahorita sea morenita, por ejemplo, ¿no? Pero ¿dónde surge la problemática o el cuestionamiento de que esa decisión que tomas no la tomas porque consideraras verdaderamente un tema de inclusión, sino es un tema porque quieres quedar bien con un cierto grupo social o étnico específico, ¿ok? Eso es corrección política, es decir, querer cambiar nuestro punto de vista o nuestra opinión para no ofender a un grupo étnico, social, religioso en particular.
En este caso, por ejemplo, en Los Simpson determinaron o decidieron que van a sacar a Apu de la serie, porque mantenerlo sería continuar con los estereotipos de lo que es ser de la India, ¿sí? La forma de hablar y demás, ¿no? Entonces decidieron que mejor lo quitan. Entonces, de alguna forma entran en este nuevo doble dilema de, por un lado, lo puedo mantener, pero mantenerlo es perpetuar los estereotipos de la gente de la India, o lo tengo que quitar, pero quitarlo significa desaparecer al personaje, ¿sí? Y el desaparecerlo, pues es invisibilizar a esa población, ¿ok? O sea, es decir, esa población no existe cuando, pues evidentemente en Estados Unidos, pues es un porcentaje importante de la población. Un ejemplo de situación que podría caer como en corrección política, no es el caso, pero podría pasar, sería que de repente alguien empezara a manifestar, ¿por qué en las novelas no hay mujeres indígenas? Si bien siendo que ahí son un porcentaje importante de la población, ¿ok? Ese podría ser una argumentación muy válida, ¿sí? En este caso, y de repente, ¿no? Todavía puedo ir a un planteamiento de decirle, ok, pero si la van a poner de indígena, no la van a poner de sirvienta, ¿no? Entonces, porque si no es perpetuar el estereotipo de que la mujer indígena tiene que ser sirvienta. Pero entras en el otro dilema de que, ok, no la vamos a poner de indígena y no la vamos a poner de sirvienta. Bueno, va a ser indígena, pero no va a ser sirvienta. La vamos a poner de empresaria. Y en ese momento brinca nuevamente la corrección política y vas a tener gente que va a decir, nah, no sean así. O sea, ¿por qué la pusieron empresaria? La ponen porque quieren, ¿no? Como irse al extremo contrario de que las mujeres indígenas, no pueden estar como en cualquier rubro, ¿no? Entonces se siente como que forzar la situación hacia esquemas que no son los cotidianos. Sí, Lisbeth. ¿Ibas a comentar algo? Vi que activaste el micro. Como lo de Yelitza Aparicio, ¿no? ¿Ok? De que mucha gente criticó eso. Exacto. O sea, en este caso había mucha gente criticando tan solo incluso el hecho de que ella no fuese como tal una actriz, ¿no? Era un tema. Pero, ¿qué pasaba ahí? O sea, tú caías en un dilema. Por su Por un físico y final, según, y que era afortunada y que no sé qué tanto y así. no podías fácilmente entrar a ese debate a decir, esta chica no merecería estar participando por los Oscar y todo lo que gustes y mandes, porque tú quizás lo estás haciendo desde el tema tal cual. Es una chica que no es actriz, no tiene formación actoral como tal, ¿ok? Pudo haber desempeñado un papel más o menos bien, pero no tiene una formación actoral, y muchas personas pueden decir, pues por eso ya es más que suficiente como para no quererla poner en esa posición. Pero ¿qué termina pasando? Al mismo tiempo se genera una línea de gente que dice, no, no la quieres ver con el Oscar en la mano porque eres racista, ¿no? Y se junta esta dinámica en la que ya no puedes expresar nada porque no importa lo que digas, terminas viéndote mal. ¿Sí me explico? O sea, esa es la corrección política. Le pasó a mi prometida, Scarlett Johansson, le pasó que ella, por ejemplo, quiere interpretar, la invita pues, esta actriz, al final de cuentas, la invita a una casa productora de películas y le dice, Scarlett, te queremos para interpretar un personaje, ¿no? Pero este personaje, pues va a ser una persona transexual. O sea, en la película tú serías un hombre y, ¿no? Te vistes como mujer, actúas como mujer y demás, ¿no? Y se le avienta toda la comunidad trans y le dice, no, ella no debe de ser la actriz tiene que ser una persona trans, ¿no? Porque ellas son las que viven la situación como tal y son las que tienen la voz autorizada para expresar. Y Scarlett, pues, no aceptó el papel, pero pues lo único que lo que atinó a comentar fue esto. Como actriz, debería poder interpretar a cualquier persona, no solamente a alguien trans. Puede interpretar a un dragón, o puede interpretar a un elfo, o puede interpretar lo que sea. Cualquier árbol, animal, dice, porque ese es mi trabajo
y es lo que requiere mi trabajo. En este caso, de todas formas, toda la comunidad trans se le fue encima por querer ocupar ese puesto que de acuerdo al criterio de ellos tenía que ser utilizado por una persona trans, nada más, ¿no? Entonces, no hay que confundir, porque aquí, por ejemplo, podríamos caer en esta situación de decir, oye, yo quiero ser maestro y no me quieren dar permiso de ser maestro. Ahí hay una discriminación al respecto. Es decir, brother, nada más tienes la secundaria terminada. No puedes ser maestro porque pues no tienes los criterios suficientes para hacerlo. ¿Sí? Entonces, sí, Hugo, adelante. Es como, bueno, ahí no es que yo como tal, o sea, sea el tema de discriminación, sino el hecho de cómo, digamos que por su sexualidad tengan que asumir un cargo importante simplemente por eso. Y, o sea, y a final de cuentas, como dicen, el amor entre dos personas, pues es entre ellos y que ellos sean o lo que tengan que sentir. Pero el detalle es que tratan como que eso sea como que un beneficio, ¿no? Si yo soy de esta sexualidad, entonces tienen que darme a fuerza estos beneficios cuando realmente no es así, ¿no? O sea, la persona que va a estar ahí es porque realmente se lo merece, no porque tenga alguna orientación sexual diferente al resto, Voy ¿no? a, voy a poner un tema que caería como en menos polémico, pero que caería justamente en la misma situación. Por ejemplo, en España están muy metidos con este tipo de situaciones y dinámicas. En España se plantean que para ser bombero, pues hay que pasar un examen, ¿no? Donde hay que hacer una cierta actividad, una serie de actividades físicas que involucran, pues, cargar unas mangueras, cargar escaleras, subir y hacer ciertos movimientos. El chiste es que el examen para ser bombero son dos exámenes diferentes. Un examen es para hombres y un examen es para mujeres. ¿Ok? El planteamiento aquí es, no debería haber un examen diferente, debería ser el mismo examen, porque a final de cuentas, aún siendo mujer, la mujer va a necesitar cargar esas mangueras, subir esos escalones, hacer esas maniobras, romper esas puertas con hachazos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Plantean, ¿no? Si ante esa, si no cumple o no alcanza ese estándar original que a los hombres se le exigiría, probablemente podría terminar resultando en una persona incendiándose porque no pudieron rescatarlo, porque no hubieron las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde se plantea este tema de la corrección política. Alguien diría, no, olviden, a ver, hay un criterio y sea hombre o sea mujer, tiene que alcanzar ese criterio y hay quien va a decir, no, porque hacer eso es perpetuar los estereotipos de bombero hombre nada más y limitar las posibilidades para las mujeres. ¿Qué piensan ustedes ahí? ¿Lo Dice, podría repetir, por favor? ¿Pero qué en específico? no, o Sí, sea, en este caso, a ver, debe haber un examen único y hay que pasarlo, no importa si eres hombre o mujer, o hay que abrir examen para hombre o para mujer, aunque las mujeres No, con ciertas características no puedan cumplir con lo que originalmente era la expectativa mínima. pues debería de haber solamente un examen único, ¿no? Porque pues para eso está la igualdad de géneros, pero pues no sé, también depende de qué otra. depende de qué ¿Qué examen piensas? sea, ¿no? Ajá. Pues Porque si es No, físico, es físico, es no. un examen físico. es que pues también las marinas de Estados Unidos, pues de hecho hacen lo mismo que hacen los hombres, o sea, Es que ese es ahí sí no hay ay sí, ella va a hacer menos ejercicio, menos lagartijas, pues de hecho Bueno, está una eso sí. película de la de Demi Moore, donde ella hace pues todo por quedar en los marinos, de hecho, y pues hace lo mismo. Ese ejemplo, por ejemplo, es el contraste contrario de la corrección política. O sea, es decir, no es el tema de quedar bien para, eh, para no, pues, o sea, en este caso el discurso podría ser, nos están vulnerando nuestros derechos porque no nos dan la oportunidad de llegar a ese nivel, ¿no? En este caso, en la película, como tú bien mencionas, ahí sí bien se la ponen, la verdad es que hay que reconocerlo, se la ponen dura, se la ponen difícil, pero de alguna manera
pues también a los marines en general se la ponen muy difícil, ¿no? O sea, no es una cuestión, termina sintiéndose como que muy difícil para ella porque pues está en una circunstancia en la cual aparte no querían que ella se mantuviera. Pero la clave aquí está en plantear un estándar, ahora sí que como que sin discriminación, es un estándar donde hay que lograr estos objetivos porque eso es lo necesario para el puesto de trabajo, ¿sí? Oye, aquí hay que cargar, no sé, 50 kilos. Bueno, pues es que esos 50 kilos son lo que más o menos vas a necesitar de fuerza para mover el cuerpo de una persona o para mover un escombro en algún momento dado, ¿no? Pero no aplicas la de, para los hombres es 50 kilos y para las mujeres es 25. Cuando llegan al problema, la mujer no se va a encontrar con un bloquecito más chiquito, se va a encontrar con el mismo que también tiene que atender. Sería una situación similar, por ejemplo, en el ámbito de maestros, ¿no? Que de repente, este, voy a pensar que en el mundo de la educación casi siempre son más maestras, que pusieran, no, que como ya son más maestras y se quiere seguir perpetuando que las maestras sean la mayoría, si eres maestro y quieres participar, tienes que cubrir como estos otros criterios adicionales. No, pues lo lógico es, no, es el examen y la prueba que sea exactamente la misma, ¿no? Eso es lo que ocurre Ah, con este tema de la corrección política. ¿Alguien iba a comentar algo? Ajá, José. sí, de hecho, también de los otros ejemplos que puso ahí, por ejemplo, del color de piel y la raza y todo. Antes eran muy discriminados los negros, ¿no? La raza negra y más en Estados Unidos, ¿no? Antes de, precisamente hasta para tener una profesión o algo. También hay una película de eso, de Hombres de Honor, donde Cuba Junior es donde él quiere ser buzo, pero antes los negros pues no eran más que sirvientes, cocineros y ya, o sea, y hasta ahí podían llegar a ese rango en la marina, pero este cuate pues él quería ser buzo realmente pues para ser buzo pues también le pusieron muchísimas complicaciones, ¿no? Y pruebas mucho más altas que las que eran las normales, ¿no? Claro. Pero por su color de piel nada más. Ujú, así es. Y bueno, y terminan, fíjese, ahí, por ejemplo, y esta es donde de repente luego viene la crítica más profunda respecto a la corrección política. La corrección política lo que teóricamente está haciendo es como ponerte las cosas peladito en la boca, como le dicen. O sea, normalmente alguien, una mujer, si quisiera llegar a un nivel alto en el mundo de la política, se tenía que ir a rifar con los que estaban ahí de antaño y demostrar y dejando cero lugar a dudas que ella era mejor que los que ya estaban, ¿no? Y en este caso, estas situaciones donde de repente dicen, no, no, no se preocupen, el 50% tienen que ser mujeres, pues hay muchas mujeres que ahora no hacen pues ya prácticamente ningún esfuerzo porque dicen, pues me va a tocar un puestecito, ¿no? Y esa situación de no forzar, no procurar que las personas pongan su empeño, pues termina siendo que muchas personas llegan a posiciones sin necesariamente merecerlo. Denme un segundo, me están tocando duro la puerta, no sé qué situación sea. Un momentito, por favor. Adelante. Pues sí, ¿en qué estábamos, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Ya están durmiendo o qué? Ya quieren que termine la clase, ya tienen su carita ya como de sueño. Ya que se acaba, ¿eh? Ya Ánimo, estamos chicos, acabando con ánimo, esto. ya falta poco. Ánimo, ánimo. Ok. Bien. Este. Bueno, aquí ya nada más como de igual complementarios de esta misma, ¿no? Ejemplos que fueron discutidos era que si, por ejemplo, pues iba a ser esta chica, ahora la Ariel, Sí, morenita, pago pues por esa película, sí se parece ese güey. No, Pago, sí lo. decían que Terry Crews tenía que ser el papá, ¿no? Empezaba Sí. como toda esta situación. Y otra, por ejemplo, que fue muy comentado, era la escena en Avengers donde de repente es toda una escena donde solamente son mujeres, ¿no? Las que salen a combatir, ¿no? Y se hace como todo el equipo de mujeres y todas van.
esa es como o sea, este mensaje, o sea, creo que todos los que somos fan de Avengers, por ejemplo, estamos felices de que salgan un montón de mujeres superheroínas, ¿no? O sea, pues, incluso algunas muy rifadas en sus poderes y todo lo demás. La clave aquí o la situación está en donde de repente se plantea como esta idea de decir que se tuvieran que formar dos bandos, ¿sí? O sea, decir como, ¿por qué tendría que haber un bando específicamente de mujeres, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa con esta otra serie de Aves de Presa, que también es de las de DC? O sea, esa situación en donde que para vender el empoderamiento femenino, las mujeres tienen que estar como en un apartado adicional y no pudiese haber hombres favoreciendo o apoyando ese empoderamiento, digamos, ¿no? Ese es el tema que usualmente ocurre o pasa o soy ahí medio ruidoso dentro de la parte de corrección política. ¿Sí? Bien, chicos. Bueno, vamos ya a ir cerrando entonces. ¿Ok? Bueno, como el tema prácticamente de lo que arrancó casi toda esta discusión que hemos tenido hoy ha sido el tema de objetividad y subjetividad, ¿sí? Lo que les voy a pedir que hagan de tarea, ¿ok? Ya que hacer la tarea que les voy a pedir en esta ocasión. A ver, un segundo. En modo perris, ¿quién iba en modo perris? A ver. Ahí va, ¿eh? Aquí está la indicación, ¿sí? Van a elegir una temática o una problemática social y lo que van a hacer es analizarla y, uno, describirla de manera subjetiva, es decir, dando su opinión personal respecto de esa problemática social. Y posteriormente, ya, o sea, aquí la clave para que la actividad funcione bien es que ustedes elijan un problema X, random, así, del que no se hayan dado la tarea de investigar lo suficiente al respecto y escriban su opinión, ¿no? Y posteriormente, lo que van a hacer es meterse a investigar acerca de lo que ya previamente opinaron, ¿no? Y ya con lo que opinaron, o sea, con la información que investigaron, dar información objetiva, es decir, información y argumentación objetiva respecto de ese tema. Explicación, porque a lo mejor obviamente así como que dicen, a ver, ¿de qué está hablando, profe? ¿No? Vamos a poner este ejemplo. Yo pongo aquí un tema. Mi tema a analizar es la privatización, por ejemplo, de las empresas, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es dar mi opinión subjetiva, ¿sí? En este caso yo voy a decir, no, pues yo creo que la privatización de las empresas está bien porque así hay más empleos y así hay mejor competencia y puedo dar como una serie de argumentaciones. Espérame. En este caso van a plantear, ¿no? Toda la cuestión de argumentar desde su opinión, sin haber investigado nada, por qué ustedes creen sobre ese tema, esa opinión puntual, ¿ok? Y ya una vez que han hecho eso, van a meterse a Google y van a decir, a ver, ¿no? Pros y contras, ¿no? De la privatización de las empresas, ¿no? Casi como No, no damos privatización tema. de las empresas salió mal, ¿no? Así, empezar a averiguar qué fue lo que pasó, o sea, cuál es la perspectiva de otros respecto de ese tema. Y cuando ya lo tienen, ahora en ese caso van a hacer su opinión objetiva y van a decir, me averigüé, ¿no? Acerca del tema y descubrí esto que no sabía, esto que no sabía, esto que no sabía, esto que no sabía. ¿Ok? Eso es lo que de alguna forma les estoy pidiendo. Ahora sí, ¿dudas? Nosotros La vamos, objetiva.
Hablaron todos al mismo tiempo. A ver, Amir fue el primero que vi. ¿Qué pasó, Amir? ¿Es solo el objetivo también es subjetiva? No, las dos cosas. O sea, es tu opinión subjetiva y posteriormente, después de leer y buscar información, tu contraopinión después de haber leído información. Puedes decir, corroboro lo que yo ya pensaba, ¿no? Este dato es así, o me di cuenta que estaba yo exagerando cierta información. Vamos a suponer que el ejemplo era, los mexicanos son flojos, es mi opinión, son flojos porque esto, aquello, lo otro, y después cuando averiguo, me acabo de dar cuenta que no son tan flojos como lo pensaba, trabajamos más que otras personas, tenemos menos días de vacaciones que en otros lados, ¿ok? Esa sería mi opinión ya objetiva. ¿Ok? ¿Alguien más tenía dudas? Ok, gracias. Sí, También. el tema, ¿usted nos lo va a dar a elegir o nosotros lo escogemos El libremente? tema ustedes eligen el que les interese más. ¿Qué Y se día, tiene, qué día y por dónde se lo vamos a mandar? Lo hacen y la siguiente semana yo ya les digo dónde subirlo, el sábado siguiente. Ok, pues. José, Ok. si era lo mismo, maestro, ¿qué? de la entrega y dónde. Ok, Es pues, libre y las hojas que queramos, ¿verdad? libre las hojas que quieran, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer PowerPoint, en la plataforma que quieran, Perfecto. como se acomoden para desglosar la información, ¿sí? Casi se me cierra el tiempo, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, ¿no? Les mando de todas formas las diapositivas y la información, ahí por el chat estamos en contacto. Pásenla bonito, chicos, nos vemos. Ay, Gracias, cuídense. profe. Adiós. Adiós, cuídense. Ahí les mando temarito. Cuídense.